Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy María Paulina. Ve por tu café o tu bebida favorita y empecemos. Son muchas más las personas que me han enseñado esto, estando del otro lado, es decir, habiendo ya fallecido. Pero hoy me quiero enfocar en Patricia y en Sebastián, dos personas que se quedaron clavadas en mi corazón y en mi memoria, pues me enseñaron algo que para aquellos que estamos vivos a veces relacionándonos todavía con nuestros seres queridos es bastante difícil de dilucidar, pues estamos conectados con ellos desde nuestra propia idea de ellos, desde lo que queremos o necesitamos que sean esas personas a las que amamos o con las que tenemos un vínculo estrecho, porque así la vida lo quiso. Patricia me enseñó que se pueden vivir muchísimos años escondiendo algo que puede perturbar hacia adentro la existencia y aún así, hacia afuera, hacer de cuenta que todo está bien. Y por lo tanto, las personas que la rodeaban jamás imaginaron que Patricia cargaba dentro una rabia muy aguda, una ira profunda en torno a quien fuese su esposo, pues la había abandonado siendo ella muy joven. No la abandonó porque se hubiese ido con otra mujer o porque hubiese decidido separarse de ella en el plano físico, sino porque falleció sorpresivamente y quedó Patricia sumida en una situación supremamente complicada. No sabía trabajar, su esposo no le dejó mucho dinero y tenía 5 hijos para criar. Eso causó en Patricia una fractura interna muy grande. Ella amaba con todo su corazón a ese hombre y se habían jurado amor eterno, habían hecho toda clase de planes y proyectos para ellos dos y para sus hijos, y todo eso quedó interrumpido de un momento a otro con la muerte del Señor. Y ella, por el miedo que esto le causó y porque su castillo de naipes se vino abajo, se llenó de rabia, sabiendo que pues ese pobre hombre no tenía la culpa de haberse muerto. Ella se llenó de este personaje que fue creando hacia afuera y le hizo pensar a sus 5 hijos y a las personas que la rodeaban y a quien la conociera que ella era una mujer amable, calma, sosegada y equilibrada. Pero la verdad es que cada noche, cuando entraba en su habitación y cerraba la puerta, se sumía en llanto y mascullaba aquella rabia que llevaba por dentro, hablándole a su marido en tonos bastante alebrestados, culpándolo una y otra vez por haberla dejado sola aquí, en este plano. Patricia es una mujer con la que hablé ya habiendo fallecido, pues su hijo me lo pidió, uno de sus hijos. Él había cuidado de su mamá en sus últimos días, pues Patricia murió a una edad ya súper avanzada, tenía más de 90 años. Él quería saber ella cómo estaba del otro lado
Pero Patricia no ahorró ni un solo momento para detenerse en cosas que ella desde el otro plano sentía que no tenían ninguna importancia. Entonces, rápidamente hizo saber a su hijo que del otro lado estaba divinamente bien, pero que quería sobre todo aprovechar ese espacio para confesarle lo que nunca en vida le dijo. Así fue como él y yo nos enteramos de que Patricia había vivido por muchos años llena de ira en su corazón y quería que su hijo supiera que ella no era la mujer perfecta que su hijo se había formado en su mente, y no para causarle dolor a su hijo, sino para hacerle saber que es muy importante poder establecer relaciones sinceras, abiertas y reales con las personas que más amamos. La invitación de esa mamá a su hijo era hacia que fuera honesto y transparente con aquellas personas que estaban decidiendo libremente compartir sus vidas con él, que no les escondiera quién era en realidad, y si había algo turbio, algo oscuro, algo difícil de cargar dentro de él, el compartirlo no se hacía para causarle pena a estas personas, sino para ser un hombre de verdad, y de esa manera también permitirle a los otros que lo fueran con él. Esa fue la lección que Patricia dejó para su hijo. Ese hombre, por supuesto, lloró muchísimo. Doblaba también la cabeza porque no quería creer que eso fuese cierto. Pero así lo dijo su propia madre. Le explicó más detalles que no vienen al caso, pero en últimas ese era el mensaje que ella quería dejarle. Pasemos ahora a Sebastián. Sebastián muere cuando sus hijos son muy pequeños. Por lo tanto, esos hijos quedan con una idea de él que no es exactamente la misma imagen que Sebastián tenía de sí mismo. Me muestra él cómo tenía momentos en los que abusaba del alcohol, en los que se sentía desesperado, frustrado, angustiado por las responsabilidades, y en esos momentos desarrollaba un nivel de intolerancia muy elevado hacia las cosas que los niños hacen porque son niños, a sus juegos, a sus gritos, al hecho de que corrieran de aquí para allá. Y él se ponía energúmeno, y así me lo mostró. Y sin embargo, sus hijos conservaban un recuerdo de él como un hombre juguetón, alegre, y decían incluso, pero él dice que se ponía muy bravo, pero nunca nos tocó. Y el Señor me mostraba que sí los había golpeado y que sí los había asustado mucho cuando se ponía así de bravo. Y su esposa, por el otro lado, llevaba años sufriendo la pena de haber perdido un hombre que no había sido muy bueno con ella. El mensaje de Sebastián hacia su familia fue el siguiente: por favor, dígales que dejen de recordarme como quien yo no era, porque eso les hace daño. Llevan años diciendo cosas de mí que no son ciertas, formándose una imagen de mí que no es fiel al hombre que yo fui. Y si bien no todo en mí estuvo mal, hice cosas mal. Si pudiera devolver el tiempo, lo cambiaría, pero no puedo allá. Pero puedo ahora enviar este mensaje a mi familia. Por favor,
es hora de que me vean por quien fui, como un hombre común y corriente, el que fue su padre, un hombre con virtudes y con defectos como cualquier otro ser humano, no para que me juzguen, no para que llenen sus corazones de rabia, sino todo lo contrario, para que puedan vivir libres a partir de ahora, permitiéndose sentir hacia mí lo que sea que tengan que sentir, y libres para que me vean como quien realmente era, sin el peso de la culpa. Hablar con personas que han fallecido es una de las cosas que más me gusta, aunque yo tengo mis reglas, porque no me gusta nada que me asuste, y hasta ahora esto se ha respetado. Me gusta mucho porque estas personas, cuando están del otro lado, ya tienen una perspectiva diferente de sus vidas aquí en la tierra, y no es una perspectiva idealizada de quienes fueron, como podremos ver en el caso de Patricia, en el caso de Sebastián. Tienen las cosas muy claras, saben quiénes fueron, por qué hicieron lo que hicieron, pero en la gran mayoría de los casos no justifican nada de lo que fueron, ni esperan que las personas que estamos aquí en la tierra los perdonemos o entendamos cosas que cuando estamos aquí pues no son fáciles de entender o de asimilar. Lo que ellos más quieren, en la mayoría de los casos, repito, es que nosotros aquí podamos, ojalá, ahorrarnos tantas dificultades en las relaciones con los demás. Ojalá nos ahorremos la energía de andar por ahí fingiendo quienes no somos y permitiéndonos ser lo que sí somos, compartiéndolo con estas personas que están alrededor de nosotros de la mejor manera posible. Y no se trata de que dejemos salir todos nuestros monstruos internos con plena libertad y entonces arrasemos con todo el mundo. De lo que se trata es de que nos detengamos a saber quiénes somos, y a partir de allí, aceptándonos por quienes somos en realidad, seamos con los demás. Entonces, como decía Patricia, pues si hay rabia, expresa la verdad de ti. No se trata de lanzarle tu rabia a los demás, se trata de permitirle a los demás saber que tú sientes emociones humanas como ellos también sienten emociones humanas, y que mostrarte como la madre perfecta o la mujer perfecta pues no necesariamente hace bien a nadie, empezando por la persona que está fingiendo, porque eso causa mucho daño, mucha angustia hacia adentro, y se vive como una especie de paranoia de que en algún momento, qué tal que esto que realmente siento aflore, y entonces este personaje que he creado se le derrumbe a las personas que tanto me aman y que creen que soy pues esta mujer inmaculada que realmente no soy. Pero además porque el permitirle a los hijos y a las personas que nos rodean cercanamente y que nos quieren tanto, pues saber que somos seres humanos reales, les da a ellos, como ya creo que lo mencioné, ese espacio para también ser ellos más reales. Eso quita pesos de encima, por supuesto, desde el discernimiento de aquello que tengo la libertad de expresar hacia afuera y de aquello que me corresponde a mí gestionar en privado, porque de lo contrario pues podría acabar lastimando a la gente que tengo alrededor. Y en el caso de Sebastián, pues hay tantas personas que sienten desde el otro lado que sus familiares están aferrados a una idea de ellos que no es real, y eso los lastima, porque por un lado están los recuerdos de lo que verdaderamente se vivió, de la persona que sí era de carne y hueso y que si bien tenía momentos maravillosos también se equivocó y de pronto también lastimó, batallando contra esa parte que insiste en idealizarlo simplemente porque ya no están y lo extrañan. Y a veces se nos olvida que de pronto si esa persona nunca se hubiera ido, no es así.
como la veríamos. Y no se trata de que entonces ahora pongamos los ojos en lo malo que tienen las personas a nuestro alrededor. Lo que Sebastián quería compartirle a sus hijos era que él sabía quién había sido, quería que ellos supieran que él sabía, que los había lastimado y que los había asustado cuando eran niños, y pedirles que ya se quitaran de encima esa necesidad de recordarlo como el papá perfecto que nunca fue. Pues nada quería más Sebastián que el hecho de que sus hijos, que ya eran padres, pudiesen ser unos padres más transparentes con sus propios hijos, que entendieran la importancia de ponerle freno a esas emociones que a veces nos avasallan como humanos, porque heredamos ese carácter, porque las circunstancias de la vida que estamos viviendo se nos están haciendo complicadas, porque de pronto estamos abusando de algunas cosas como sustancias, por la razón que sea, y entonces nos dejamos dominar por estas emociones y nos vamos en contra de los niños que ninguna culpa tienen de aquello que sucede con nosotros adentro y afuera. Sebastián quería que sus hijos supieran que los había amado profundamente, que sentía todavía del otro lado esa energía un poco de pena por no haber podido ser ese papá que ellos tenían en su imaginación. Quería que supieran que desde el otro lado los veía, que se sentía orgulloso de ellos, que recordaran que aquello que sucede en el universo del adulto debe atenderse, aceptarse, observarse y gestionarse desde el mundo del adulto y no ponérselo a los niños. Quería que sus hijos tuviesen claro que el mundo de los niños era muy importante de observarse, de atenderse, de tratarse con compasión, con sensatez, con la madurez que le corresponde a los adultos que están a cargo de esos niños, con la capacidad de discernir entre aquello que al adulto le está sucediendo y aquello que corresponde al mundo de los niños, como las risas, la algarabía, el juego, la libertad, el correr de aquí para allá y bueno, de vez en cuando también de pronto causar por allí el que algo se quiebre o se caiga. El afán de Sebastián era que ojalá sus hijos no fuesen a repetir su historia con quienes eran ahora sus nietos y a quienes conocía desde el otro plano. Quería que quedara muy claro para sus hijos que no había ninguna razón por la cual esa frontera entre el mundo del adulto y el mundo de los niños debía romperse, y que si bien las personas tenían emociones y tenían el derecho a sentirlas, existía una forma mejor de atenderlas que nada tenía que ver con aventar eso en los niños por un momento de impaciencia, de vulnerabilidad del adulto. El mensaje de Sebastián para sus hijos fue: recuerden que los niños son niños y que son los adultos quienes deben cuidarlos, quienes deben orientarlos, protegerlos. Pero también es importante recordar que ese mundo de los niños es un ratico, que hay que permitirles ser niños. Y si algo en esos niños estaba causando impaciencia, intolerancia en ellos como padres, que recordaran hacer una pausa, retirarse, calmarse, discernir y luego actuar desde la mayor sensatez que les fuese posible, para que esos niños
no tuviesen que sentir hacia ellos el miedo que él sabe que ellos cuando fueron niños sintieron muchas veces hacia él. Eso era todo lo que quería compartir hoy. Espero que de los mensajes de Patricia y Sebastián algo de valor haya quedado para ti. Si te conectaste con este contenido y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y no olvides tocar la campanita para que YouTube te notifique de nuevo contenido. Si te gustó el video, dale me gusta, que no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Compártelo si crees que alguien más debe verlo y déjame un comentario si quieres, que me encantará leerlo. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te mando un beso. Chao, chao.